Algunos, quisiera que fueran muchos, tenemos el rango de embajador, pero la única embajadora en este país ante Estados Unidos es la embajadora Marta Bárcena. Todos los demás que somos titulares de consulados, algunos son cónsules de carrera, otros son cónsules generales. Entonces, bueno, vamos a esperar que se conecte la embajadora para poder dar inicio a nuestra conversación. Estoy aquí revisando. Hoy hice un recorrido por el Consulado General de México en Los Ángeles, platicando con todo el equipo. Y estábamos comentando la importancia de pues una semana más. Una semana más vamos avanzando con todas las precauciones y las prevenciones del caso para permanecer seguros y dar seguridad a todas las personas que vienen aquí al consulado a recibir nuestros servicios. También fue una semana muy exitosa porque con la alianza que tenemos Power of One, con esa organización pudimos otorgar muchas despensas a la comunidad, y no solamente aquí en Los Ángeles, sino también, como ya les había comentado anteriormente, en los consulados en San Bernardino, en Fresno, en Santana, en Oxnard. Así es que estamos preocupados, pero estamos ocupados y estamos contribuyendo a que la comunidad se sienta con más confianza y más segura. A ver, dice que no recibe la invitación. A ver, denme un segundito. Me voy a volver a ver, creo que ya debe estar por aquí. Mi queridísima embajadora, Hola, querida Marcela, ya por fin nos pudimos conectar. Sí, qué maravilla. Muchísimas gracias por tu generosidad y por acceder a tener esta conversación con nosotros, que es muy importante aquí en Los Ángeles. Pues tú eres la embajadora, eres nuestra embajadora en Estados Unidos, y pues queremos saber de ti. ¿Cómo estás tú ahorita? Bueno, aquí, Marcela, me da mucho gusto poder conectarme contigo y con la comunidad mexicana en Los Ángeles que te sigue y que sé que está muy bien atendida por el Consulado General de México en Los Ángeles y en general por la red de consulados que tenemos en California específicamente. Aquí en Washington hemos estado bastante ocupados, igual que ustedes. Ocupados no solo en el seguimiento de los temas que siempre lleva la embajada y que tú los conoces bien porque alguna vez trabajaste aquí en la embajada, temas del área de comercio, temas medioambientales, temas de cooperación, en educación, en cultura, etc. Pero lo que más nos ha mantenido ocupados en las últimas semanas y en coordinación contigo y con los otros consulados,
pues ha sido el tema de la pandemia de COVID-19. Y dentro de este tema de la pandemia de COVID-19 en particular, la atención a la situación de la comunidad mexicana en Estados Unidos. La embajada recibe diariamente copia o los informes de toda la red de consulados de México en Estados Unidos, y por lo tanto eso nos permite ir teniendo un diagnóstico de cómo está siendo afectada la comunidad en los diferentes lugares. ¿Y qué hemos visto? Pues que desgraciadamente han perdido la vida varios mexicanos, muchos mexicanos, ya más de 1,200 en Estados Unidos, con una concentración de pérdida de vidas en Nueva York, que es el lugar más afectado por el COVID, pero también en California y en el estado de Illinois. Hemos estado viendo también la situación de los trabajadores agrícolas, que sé que en California le han estado prestando particular atención, y tú en lo personal, de los trabajadores H2A. Hemos estado también viendo la situación de los trabajadores en las plantas empacadoras de carne, en los rastros, y la necesidad de cuidarlos a través de nuestra red de abogados consultores y legales. Y hemos estado viendo también, pues, cómo ha sido desgraciadamente muy vulnerable la comunidad latina, hispana y mexicana en particular por COVID, por diferentes razones, entre otras, pues por la comorbilidad que existe con afecciones como enfermedades crónicas, como diabetes, como presión alta, etcétera. Y para ello seguimos con mucha atención el trabajo que desarrollan todos los consulados a través de las ventanillas, de la ventanilla de salud, en particular para el tema y que ha incluido también el tema de salud mental, que es un tema muy delicado. Entonces, creo que es al mismo tiempo una fuente de preocupación ver cómo está siendo afectada la comunidad, pero también una fuente de satisfacción ver cómo se están multiplicando los consulados y el personal consular para tratar de atender en la medida de lo posible y de acuerdo a las circunstancias las necesidades de la comunidad mexicana. Muchas gracias, embajadora, y gracias por tu cercanía y por tu apoyo a lo largo de este trayecto. Y bueno, pues el lamentable fallecimiento de George Floyd en Minneapolis nos ha simbrado a todos, embajadora, principalmente a la sociedad estadounidense y a muchos en el mundo entero. Pero tú como embajadora de México en este país, ¿cómo lo has sentido? ¿Qué nos puedes decir a los mexicanos? Pues lo primero que digo es que creo que la comunidad mexicana en Estados Unidos siente, y así lo ha expresado, la solidaridad con la comunidad afroamericana. Es decir, la cuestión del racismo, de la discriminación, es un tema presente y es un tema cada vez más inevitable. Y que en ese sentido creo que hemos tenido desgraciadamente en años anteriores y en algunos lugares experiencias similares de discriminación, experiencias similares de uso indiscriminado de la violencia y de la fuerza contra la comunidad. Simplemente el otro día recordábamos en la embajada pues el asesinato, porque no se le puede llamar de otra manera, de este chico Adrián Hernández Huereca, que estaba jugando quizás de manera un poco cuidadosa en la frontera con sus amigos, y que la gente de la patrulla fronteriza desde el lado estadounidense y lo mató, ¿no? Y es un caso que llegó hasta la Suprema Corte en términos muy técnicos, pero que el gobierno de México sigue pidiendo para él y para sus familiares. Entonces, el tema del uso excesivo de la violencia o de la fuerza por parte de las policías o las instituciones del orden, a las que por otro lado, reitero, hay que respetar, porque hay que respetar la ley y el orden, pero pero eso tampoco hay justificaciones para el uso excesivo de la violencia. Y esto creo que va a ser una de las discusiones más fuertes en los próximos meses en Estados Unidos, en el Congreso, puesto que estamos viendo todo el debate que se está dando ahorita entre los colegas. El tema del
antisemitismo y la discriminación. Y es el tema de que este es un gran país. Este es un gran país que siempre sabe curarse a sí mismo, recomponerse, y que probablemente veamos en las próximas semanas, en los próximos meses, esa recomposición. Y con algo muy importante, cuando uno ve las marchas que han sido en su mayoría pacíficas y ve que no solamente está conformadas marchas por la comunidad africana, sino por la hispana y también por muchas personas blancas, caucásicas, y ves a los jóvenes, ves que ya hay una actitud diferente en los jóvenes. O sea, es también un cambio generacional hacia temas en los que antes a lo mejor había un exceso de prudencia, estación, ¿no? Y eso me da esperanza. Estamos siguiendo con mucha atención las manifestaciones, pues ustedes saben que la Embajada de México en Estados Unidos está muy cerca de la Casa Blanca, entonces sufrimos algunas pintas, pues pasan todos los días manifestaciones enfrente de la embajada, se pueden oír claramente también enfrente del instituto, en la calle del Instituto Cultural Mexicano, en la calle 16. Así que estamos viviendo esas manifestaciones en primera línea. Sí, claro. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están viviendo en Los Ángeles? ¿Comparten esta diagnóstico de la solidaridad entre las comunidades, de lo que viene y del activismo de los jóvenes? Sí, embajadora, sin duda, como tú lo apuntas, son nuevas generaciones. Y si nos remontamos a Los Ángeles en el 92, con todas estas manifestaciones y también pues la violencia y los saqueos que hubo en entonces a raíz de cómo golpearon los policías, Rodney King, sí noto que hemos avanzado en hacer conciencia de lo que está ocurriendo y sin duda encontrar el balance entre la aplicación de la ley y el respeto y la defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos es una asignatura que tenemos enfrente. Entonces, al principio muy preocupados porque hubo toque de queda, como tú lo sabes, y bueno, ya se levantó el toque de queda y esperemos que la cuestión pues siga así, de manera pacífica y que se sigan manifestando, pero también con todo el respeto a aquellas personas que están empezando a abrir sus comercios, están empezando a reponerse, porque no debemos olvidar, como tú lo dijiste, que seguimos atravesando una pandemia, esto no ha acabado. Entonces, bueno, pues ahí vamos, embajadora. Pero quería retomar un tema que mencionaste, Sí. el de los trabajadores agrícolas, Sí. que, bueno, pues están catalogados como esenciales. Y tú fuiste embajadora ante la FAO, Sí. en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Entonces, ¿tú cómo ves el tema de la seguridad alimentaria en Estados Unidos, en México y en el mundo ante esta pandemia? Tú que viviste ahora sí que en primera línea también. Sí. No, es un tema yo creo que muy pertinente, y yo creo que una de las cuestiones que creo que se ha hecho claro con esta pandemia es la relevancia de los trabajadores migrantes y de los trabajadores mexicanos como trabajadores esenciales en la agricultura, en las plantas empacadoras de carne, como hemos visto, pero también muchos de ellos en primera línea en los hospitales. Hay 29,000 Dreamers que están en primera línea de hospitales, mucho más. Y creo que el conocimiento de la importancia de estos trabajadores se debe derivar en medidas concretas a favor de ellos. Llámese salarios, llámese si son indocumentados, el reconocimiento a su contribución y por lo tanto ver de qué manera se les puede dar un estatuto que reconozca su esfuerzo. Pero sobre todo es algo que he venido diciendo, o sea, gracias a esos trabajadores es que las mesas de los estadounidenses tienen comida.
que llega la comida a esas mesas. Y estos trabajadores hay que cuidarlos, porque son trabajadores no solo esenciales, sino son trabajadores que tienen una gran experiencia. No cualquiera puede dedicarse. Parece sencillo decir, ay, cualquiera puede recoger lechugas. No, ni cualquiera puede recoger fresas, no es cierto. Se necesita toda una gran experiencia, una gran capacitación que ellos tienen. Por lo tanto, debe de haber un mayor reconocimiento de la sociedad, a sus derechos, al acceso a una vivienda digna, que a veces no estén hacinados si son jornaleros agrícolas, a que estén bien pagados, a que tengan acceso a la salud, a que se respeten todas las normas sanitarias para que no estén contagiados. Y eso creo fundamental. El tema de la seguridad alimentaria es muy delicado, porque por un lado estamos viendo la falta de trabajadores en algunos lados para recoger cosechas, pero por otro lado el rompimiento de las cadenas de valor y de que hay cosechas que se pudren en los campos y se vuelven a destruir. ¿Por qué? Porque simplemente los compradores desaparecieron. Y por otra parte, estamos viendo un aspecto que tiene también una relación muy estrecha con la seguridad alimentaria, que es una nutrición sana. Porque esta pandemia nos ha hecho ver unas de las enfermedades crónicas están muy estrechamente relacionadas con una mala alimentación. Y de ahí la razón de por qué la comunidad mexicana, la hispana también se han visto más afectadas. Y eso lo ha dicho claramente el presidente López Obrador. También los niveles de muerte en México están relacionados con estas enfermedades crónicas. Obesidad, diabetes, colesterol alto, hipertensión, y esas enfermedades directamente relacionadas con una mala nutrición. Entonces, por un lado, en materia de seguridad alimentaria, tenemos que garantizar el acceso a los alimentos, pero no a cualquier alimento, el acceso a los alimentos sanos y nutritivos, y esa es la verdadera seguridad alimentaria. Ahora, los informes que están llegando de Roma, tanto de la FAO como del Programa Mundial de Alimentos, son muy preocupantes, de que va a haber un crecimiento exponencial en la inseguridad alimentaria. Y esto aunado también a los fenómenos climáticos de nuevas sequías. Ayer, por ejemplo, leía un informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en donde dice que la producción de cítricos de México va a caer en porcentajes muy grandes este año por la sequía en México. Que entonces no vamos a poder producir y vender a Estados Unidos el jugo de naranja concentrado a lo que estaban acostumbrados. Entonces tenemos una combinación de factores: la pandemia, el acceso a los mercados, el poder producir y recoger, quién va a sembrar, la alimentación adecuada y nutritiva, y los cambios climáticos, el efecto del cambio climático. Y de ahí una de las prioridades y al mismo tiempo de las grandes fortunas que tiene México en su relación con Estados Unidos, con Canadá y en general con el resto de América Latina, es que es el único continente en el mundo que es autosuficiente en alimentación. No necesariamente por país, pero por continente. Ah, mira, qué interesante. América Latina, todo el continente americano es autosuficiente en alimentación. Y 5 países: Estados Unidos, Canadá, México, Brasil y Argentina, son los principales proveedores de alimentos en el mundo. Proveen cerca del 70% entre ellos. Entonces, de ahí la importancia también de la coordinación de los ministros de Agricultura de esos países y de los ministros de Agricultura de los 3 países de América del Norte para garantizar la seguridad alimentaria. Y esa seguridad alimentaria depende en buena medida de los trabajadores. No, bueno, muchísimas gracias, qué interesante. Ya aprendimos algo más. No, pues tu experiencia. Oye, y hablando de tus otras experiencias, embajadora, y sobre el tema, en este caso el tema migratorio, que es esencial en la relación México-Estados Unidos, tú estuviste como embajadora en Turquía y viviste la crisis de los refugiados sirios. Sí es. ¿Qué nos pudieras compartir de las experiencias, lecciones aprendidas que pudiéramos traer hacia la región de América del Norte? Bueno,
quiero decir que lo que viví en Turquía de la crisis de los refugiados sirios con la guerra civil en Siria, esa sí es una verdadera crisis. Por 3,5 millones de sirios en Turquía. Aún en los momentos más críticos de la migración centroamericana y mexicana a los Estados Unidos, nunca se comparó esas cifras. Y siempre fueron cifras que podíamos manejar de alguna manera bastante razonable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Yo siempre digo que Turquía y México en ese sentido se parecen bastante, porque somos ya no países de origen de migración turca. Fue la gran migración turca alemana, Alemania, con los trabajadores invitados que decían, Sí. migración mexicana a Estados Unidos en diferentes épocas de trabajadores, pero somos países de tránsito y somos países de destino cada vez más. Así es. Entonces, yo creo que tenemos mucho que aprender de qué hacer como países de origen y básicamente, pues como países de origen, lo mejor es crear las condiciones adecuadas, económicas, sociales, para que la gente no migre. La gente quiere permanecer en sus lugares. Siempre habrá quienes migren por diversas razones quieran, pero que no tengan que migrar, que la migración sea una opción y no una necesidad. Como países de tránsito, tenemos que tener claramente esta visión del Pacto de Marrakech de una migración segura, ordenada y regular. No podemos permitir ningún país un caos en las fronteras, sino tiene que ser una migración ordenada y cuando haya una crisis por diversas razones, humanitaria, climática, etcétera, encontrar las medidas para tener ese orden en la frontera y para garantizar a las personas el respeto a los derechos humanos y unas condiciones mínimas de sobrevivencia y de desarrollo. A mí me tocó visitar los campos de refugiados sirios en Turquía, muy impresionantes, muy pegados a la frontera en la zona sur, pero también a la cantidad de refugiados sirios que estaban en las ciudades del sur de Turquía, porque de 3,5 millones de refugiados sirios, cerca de 400,000 estaban en los demás estaban en las ciudades turcas. Wow. ¿Sí? Entonces, y se fueron asimilando también a la economía turca y también fueron una fuente de riqueza a la economía turca. Yo creo que eso estamos viendo también en México con algunos de los refugiados que llegaron, que se están asimilando y están siendo también una fuente de riqueza en México. Y en Estados Unidos, siempre, cualquier estadística que veas, la migración ha sido una fuente de riqueza económica y social para los Estados Unidos. En cualquier estudio que veas. Eso no quiere decir que una migración irregular y desordenada sea adecuada. Y luego, como países de destino, creo que ahí tenemos que cuidar mucho y enfatizar nunca, nunca ser racistas ni xenófobos. Tenemos que tener claramente una posición antigenófoba y decir, sobre todo cuando a México llegan los migrantes latinoamericanos, somos una misma cultura, un mismo todo. Entonces hay que encontrar las maneras de que esos migrantes entren a la sociedad mexicana y contribuyan cada vez más a ella. Claro. Oye, embajadora, y ahorita hablando de la cultura, yo sé que el arte y la cultura son muy cercanos a ti. Y precisamente el 11 de junio, el ¿Sí? Instituto de Cultura de México en Washington cumple 30 años. Sí. ¿Y cómo has visualizado tu equipo y tú, cómo van a festejar? Ahora ya sabes que, bueno, reflexionando con la pandemia, nos estamos también reinventando, ¿no? Con el uso de toda la tecnología y las plataformas sociales. ¿Qué han pensado para festejar, celebrar este aniversario? Pues justamente lo vamos a celebrar digitalmente con una serie de actividades. Tenemos algunas actividades. Primero vamos a sacar una serie de testimonios de anteriores directores del instituto, de grandes figuras de la cultura, tanto mexicanas como en Estados Unidos, directores de instituciones, un poco reflexionando sobre qué importancia ha tenido para ellos el instituto. El instituto que está convertido y que tú lo conoces muy bien, es un tesoro. Es un tesoro, sí. Y es un
referente cada vez más relevante en la vida cultural de la capital de Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer esta serie de testimonios. Vamos a hacer una presentación especial el día 11 con un diálogo. Vamos a tener un concierto de Max Herrera, también digital, muy interesante, porque ella va a estar cantando en un lugar, el pianista va a estar en otro lugar y la conducción va a estar en otro lugar, justamente innovando con todas estas nuevos pues instrumentos tecnológicos o herramientas tecnológicas. Y luego vamos a celebrar una Mexican Table, una mesa mexicana de Patty Hinich, digital. Entonces, ella va a cocinar. Algunos de los que van a estar participando en la mesa les mandamos los ingredientes de algunas cosas que va a cocinar y lo van a poder seguir. Entonces, la mesa mexicana, la Mexican Table de Patty, ha sido uno de los grandes éxitos del instituto. Y después vamos a seguir con otros temas en continuidad de celebración del instituto. Vamos a hacer un taller de alebrijes con los niños, vamos a tener una serie de diálogos con literatos del tipo del que tuvimos para la celebración del 5 de mayo, Paco Taibo y con... Sí, que estuvo extraordinario, sí. Fue extraordinario. Estamos pensando una serie sobre migración, pero no sobre políticas públicas de migración, sino sobre historias humanas sobre la migración. Estamos ahorita en contacto con el gran novelista y guionista mexicano y gran amigo Guillermo Arriaga. Ah, claro, claro. El salvaje y el libro del fuego, ¿no? Exactamente, y que queremos empezar con lo que serían historias de migrantes, de migración, historias humanas, eso queremos hacer. Y quiero decir, con la autorización del consulado y todo, vamos a replicar tu idea de las grabaciones. ¿Sí? Ah, qué maravilla. Sí. Para que también se haga desde Washington y podamos replicar, porque no todo se tiene que hacer siempre o desde capitales en México o en Washington. Tenemos muchísimo que aprender de lo que hacen los consulados. Y esto que están haciendo ustedes es extraordinario y entonces pues lo queremos replicar. No, pues qué generosa eres, embajadora. Ni me digas que me pides autorización. Al contrario, ustedes son un referente para nosotros. Y la verdad me emociona mucho esto. Y quisiera tocar un aspecto de tu vida personal que me gusta mucho porque sé que estudiaste ballet. Sí. Y sin duda, el estudio del ballet te ha de haber dado la disciplina y la formación para cómo eres ahora en la vida profesional como diplomática mexicana. Sí, sin duda. Yo empecé bailando desde los 6 años. ¡Wow! A partir de los 13 años bailé diario, 2 o 3 horas, y desde los 13 años nunca volví a comer en mi casa. Salía de la escuela, comía una ensalada o un sándwich y empezaba clases de ballet y luego ayudaba a dar clases de ballet. Llegaba a mi casa en la noche a hacer tareas y a dormir. Yo quería ser bailarina profesional, de hecho lo fui un tiempo, pero no pude irme a estudiar a Londres como quería con el sistema inglés porque me lastimé muy fuerte una rodilla, aunque después bailé 2 años en la Compañía Nacional de Danza, pero también tuve pues lastimaduras constantes y dije, bueno, si tengo que confiar en mi cabeza o en mi cabeza y en mi cuerpo, pues nada más voy a confiar en la cabeza porque el cuerpo no me está respondiendo muy bien. Entonces me dediqué a terminar la universidad, aunque siempre, seguí bailando hasta los 30 años, que di a luz a mi primera hija, seguí bailando todos los días, pero ya no profesionalmente, sino como pequeñas compañías. Pero efectivamente el ballet te da una disciplina enorme, porque no puedes llegar tarde a una clase, o sea, tienes que entrar desde el principio a calentar tus músculos, la flexibilidad, peinarte de chongo, traer tus zapatillas, traer mallas, todo, y tener esa disciplina. Y luego te obliga a trabajar en equipo. Cuando yo bailé profesionalmente en el cuerpo de baile de la Compañía Nacional de Danza, pues no haces lo que quieres, tienes que estar viendo a la que está enfrente de ti y a la que está aquí,
para que sea un conjunto. Yo le digo de broma a mi equipo que si quieren entender cómo me gusta trabajar, vayan a ver cualquiera de estos 3 ballets. Giselle, el acto segundo, vayan a ver el segundo acto del Lago de los Cisnes, o vayan a ver el acto del tercer acto de La Bayadera, en donde sale el cuerpo de baile totalmente armónico. Y les digo, véanlos cómo parecen una sola unidad, todas esas bailarinas. Así quiero que funcione la embajada. Así. Oye, pues yo te voy a copiar para que todos aquí también hagamos lo mismo. Así aunque tenemos la misma formación. Sí, pero es el sentido Claro. de trabajar en equipo. Claro, claro, tienes toda la razón. Por cierto, embajadora, a mí una de mis películas favoritas es Billy Elliot. Ah, es maravillosa. Es maravillosa, no sabes, yo la puedo ver y volver a ver todas las veces porque me llena el alma. Es una gran película. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y justamente Billy Elliot, el protagonista, va a estudiar a Royal Ballet, al Ballet Real de Inglaterra, y es donde él se forma. Y después, una de las grandes compañías del mundo. Pero en Estados Unidos, pues tenemos compañías extraordinarias, con bailarines mexicanos extraordinarios. Hay que recordar la historia del New York City Ballet. Una de las grandes bailarinas, pues fue Lupe Serrano, José Limón con Martha Graham, American Ballet Theater. Tenemos a uno de los hermanos Hernández, que son grandes bailarines en el Ballet de San Francisco. Parte de los bailarines estrella del Joffrey Ballet de Chicago son bailarines mexicanos. En el Washington Ballet tenemos a a Rafael, un joven bailarín mexicano. Entonces, el talento mexicano está por todas partes y a mí me da un enorme orgullo cuando antes del COVID me gustaba mucho ir al ballet, a la ópera, todo, y ver a los cantantes mexicanos, a los bailarines mexicanos, a los músicos mexicanos, los directores de orquesta, y decir, bueno, esto es mi México. Y ustedes en Los Ángeles, pues qué más orgullosos que con los grandes directores de cine mexicanos que están ahí, ¿no? Sí, y aquí estamos en la meca de la industria del entretenimiento y bueno, quedó una visita tuya pendiente aquí a la comunidad que todos estábamos muy expectantes, pero bueno, gracias al Instagram ahora podemos estar cerca de ti y te pueden conocer un poco más, embajadora. Pero ahora que pues la vida te llevó a la diplomacia, ¿cuál fue como el punto de quiebre que dijiste, bueno, la diplomacia es lo mío y tú como mujer, ¿qué mensaje nos podrías dar a todas las que te vemos como un modelo a seguir? Gracias. Pues mira, eso de un modelo a seguir no me gusta. Es la primera mujer embajadora en Estados Unidos. Sí, eso es el amor que me confirió el presidente Andrés Manuel López Obrador, de tener la confianza en una diplomática de carrera y en una mujer para encabezar la embajada en Estados Unidos. Pero no fue solo a mí, sino que justamente varios de nuestros principales consulados en Estados Unidos están encabezados por mujeres. Estás tú en Los Ángeles, está Reina Torres en Chicago, está Kerber en Houston, está Liliana Ferrer en Sacramento, está Remedios Gómez Arnau en San Francisco, y seguramente estoy saltando porque tenemos tantos consulados que se me van, pero eso es muy importante. Yo creo que, ¿qué es lo que desde chica empezaron los temas internacionales? Mi abuelo me solía llevar de paseo y me enseñaba la UNAM y me decía, aquí se estudia para ser embajador. Y yo le decía, ¿y qué es eso? Pues representan a México en otros países, como mi amigo, que era su amigo y su paciente, Jaime Torres Bodet. Ah, nada más y nada menos. Entonces, me decía, él fue embajador en Francia. Ah, pues yo también quiero ser embajador en Francia. Yo tenía 8 años, ¿verdad? Pero después, pues siempre me apasionaron los temas internacionales. Y ya que dejé de bailar profesionalmente, pues mi vida fue concentrarme en temas internacionales y desde el punto de vista de cómo lograr porque yo estudié comunicación, cómo lograr una mejor comunicación entre los países, entre las culturas, entre las personas. Y eso es lo que siempre me ha fascinado.
cómo entendemos al otro, qué aprendemos del otro, cómo tenemos empatía con el otro, cómo de ahí construimos una relación de colaboración, de amistad, de aprecio mutuo, ¿no? Y creo que eso es lo más importante como embajadora mujer. Creo que las mujeres a veces tenemos ciertos rasgos. Por ejemplo, los hombres creo que son más dados en pensar en, a ver, ¿cómo vamos a resolver este problema? Que me echen el toro y lo toreo. Y frento. Y nosotros más bien las mujeres es, ¿cómo vamos a evitar que me surja el problema? Y que no me lleve tal, sino cómo vamos maniobrando. Creo que eso es una aproximación interesante porque nos permite ir construyendo escenarios justamente para evitar problemas y que faciliten una mejor comunicación. Otro tema que creo que es importante es que en general creo que las mujeres tenemos mucha empatía. Empatía y que eso nos permite ponernos mejor en los zapatos del otro para construir algo. Pero tercero, también que no se piense que las mujeres somos, porque en la mayoría de los somos puño de hierro, de seda. Serán guantes de box, pero sí un puño de hierro. Entonces, creo que si sabemos, por un lado, todo el bagaje que traemos histórico y de enseñanza del servicio exterior mexicano, de la diplomacia mexicana, que es una de las grandes fuentes de orgullo y defender los intereses de México y proteger a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y por otro lado, conservar esas características propias de una actuación femenina, creo que es una fórmula de éxito. Entonces yo sí diría que parte de la actuación femenina está basada justamente en esa empatía, en esa compasión, en ese entender mejor los problemas de las mujeres que son muy específicos en los casos de la migración, viendo momentos como la ventanilla de atención integral de la mujer, están pendientes de las. Y por otro lado, no olvidarnos que pertenecemos a una comunidad mucho más grande con la que interactuamos y que siempre tenemos que estar ahí como un ser humano más. Claro. Y bueno, pues aprovecho para agradecerte por tu liderazgo y todo lo que nos has apoyado a todas las mujeres en el Servicio Exterior Mexicano, embajadora. Y lo que decías al final, pues somos seres humanos todos. ¿Y qué mensaje le darías a las jóvenes promesas, hombres y mujeres, que quisieran ingresar al servicio exterior? Y bueno, los que ya ingresaron y que están empezando a ascender en su carrera. Bueno, yo les diría que justamente hay 3 palabras en el servicio exterior mexicano. Yo creo que la más importante es, primero, mexicano. Que nunca se olviden de esa identidad mexicana, de la grandeza del país, de todas las fortalezas que tenemos, también de todos los problemas y retos que tenemos que enfrentar y resolver juntos. Segundo, casi a la par de ser mexicano, que la palabra clave es servicio. No es qué obtengo yo de este empleo, qué me va a dar este empleo, qué beneficios voy a tener, sino cómo voy a poder servir a mi país, a mis paisanos, a los que me rodean, etcétera. Y luego ya al final la palabra exterior, porque muchas veces servimos muchos años en México, claro, a veces servimos fuera, pero creo que les diría, y si quieren entrar al servicio exterior mexicano, piensen eso. ¿Qué quieren en la vida? Si quieren hacer dinero, el servicio exterior mexicano. No, definitivamente no. Para vivir bien, para tener una buena calidad de vida. Si quieren estar, nunca separarse de su familia, tampoco es para ustedes. Todos los que pertenecemos al servicio exterior hemos tenido momentos trágicos en que, en mi caso, por ejemplo, pues mi padre murió cuando yo estaba de embajadora en Dinamarca y no llegué a tiempo a verlo, ¿no? Pero así hay muchas historias en el servicio exterior. Pero si quieren servir, si quieren sentir plenos, sirviendo, dando, representando orgullosamente al gran país que es México, entonces sí, únanse al servicio exterior mexicano. Y cada quien podrá poner su granito de arena dependiendo del área como viene. Si es abogado como tú,
pues con una gran experiencia en derecho y dando ideas, no, por aquí no va esta interpretación, vámonos por este lado. Si es economista, apoyando a la difusión, a la promoción comercial y de inversión. Si es comunicólogo, como mi caso, pues ayudando también a tener los patrones de comunicación para construir esas relaciones. En fin, tenemos informáticos, ingenieros que nos ayudan justamente a mantener a toda y ahora son más útiles que nunca y más necesarios que nunca, a mantener todos estos instrumentos que nos hacen trabajar. Especialistas licenciados en relaciones internacionales que tienen este marco de análisis de lo que hay que hacer. Entonces, el servicio exterior representa una gran oportunidad de servicio para los jóvenes y representa una gran oportunidad de conocerse mejor a sí mismo, conocer mejor a conocer el mundo, pero sobre todo eso, ser profundamente mexicanos y estar al servicio de los. Definitivamente, embajadora, esas son cualidades y virtudes que tenemos que tener muy claras cuando estamos sirviendo a nuestro país. Y como dices, en el exterior o en el interior. Sí. Y bueno, pues por último, embajadora, yo sé que tienes muchas cosas, tu agenda está siempre muy llena. Digo, coordinarse con 50 consulados, atender todo lo que está pasando en la gran capital. Pero ya que tu visita está pospuesta porque te seguimos esperando aquí. Yo sigo esperando ir a California. Exacto. ¿Cuál sería tu mensaje para la comunidad angelina en estos momentos? Yo creo que el principal mensaje que les quisiera dar es que en estos momentos hay que mantenerse muy unidos. Hay que apoyarse unos a otros. Sé que lo han hecho, sé que ha sido un trabajo ejemplar el que ha hecho el consulado y con otros consulados que están a sus alrededores para apoyar a la comunidad mexicana, con despensas, con atención médica. Es muy importante mantenerse unidos, es muy importante pensar que este momento difícil va a pasar, que tenemos que reconstruir, pero que también tenemos que imaginar cómo va a ser la reconstrucción de esa COVID, tanto aquí como en México, y que tenemos que partir de la base de que el destino de México y Estados Unidos está intrínsecamente ligado y va a seguir siendo así en los próximos años. Y que si hay una comunidad que realmente es un punto de referencia excepcional, es la comunidad angelina. Es la comunidad, Los Ángeles no se explica, y como California en general no se explica sin la presencia del mexicano y de los inmigrantes. Y ahí el gobernador haya hecho este reconocimiento del mes de los inmigrantes que le acabo de agradecer particularmente. Pero la gran fuerza de la comunidad mexicana en Los Ángeles y en todo Estados Unidos es nuestra unidad. Si logramos mantener esa unidad y ese apoyo mutuo, creo que tendremos cada vez más fuerza para el desarrollo económico, para el desarrollo social, para el desarrollo político y una fuerza en donde haya cada vez más respeto para todas las enormes contribuciones de los mexicanos a México y a los Estados Unidos. Definitivamente. Muchas gracias, embajadora, no sin antes felicitarte por tu nombramiento como doctora honoris causa por Marymount University. ¿Y cómo no vas a ser inspiración si ya eres embajadora en Estados Unidos y sin embargo sigues por más y más? Pues yo creo que nunca hay que darse por satisfecho. Exacto, nunca. También ese carácter. O sea, siempre podemos avanzar un poco más en diferentes áreas. Nunca, como dije en el curso de fin de curso en Maryland, nunca dejen de aprender, nunca dejen de leer, nunca dejen de ser curiosos. Después me reí de mi propio discurso porque lo grabé antes de las manifestaciones por el asesinato de George Floyd, y el cierre era a los jóvenes diciéndoles: manifiéstense, protesten, es necesario. Y yo no sabía, pero era sobre todo el mensaje de claro, vivos, manténganse en lucha siempre y manténganse siempre mejorando, aprendiendo y perseverando en sus ambiciones, en sus sueños. Muchísimas gracias, embajadora. Que estés muy bien, cuídate mucho.
También Porque sé que ya estuviste expuesta al COVID y demás, pero todos estamos. Todos estamos, cuídense mucho. No dejen de tomar todas las medidas sanitarias necesarias, no dejen de hacer caso a las indicaciones de las autoridades locales. El respeto a la ley y el orden es importante y la solidaridad y la unidad más. Y nada más, ustedes saben que tienen una cónsul general extraordinaria, Qué linda, gracias. consulado que los apoya y que estamos todos los consulados y la embajada para servirles. Gracias a ti, embajadora. Gracias, Marce.